El Programa de Servicios de Apoyo en el Hogar de California, o IHSS, hace posible que personas mayores, invidentes o discapacitados estén seguros dentro de sus hogares, donde pueden disfrutar de su libertad e independencia sin dejar de ser parte de sus comunidades. Usted, proveedor de servicios de atención de IHSS, es una parte importante de este programa. Este video explica los nuevos cambios que podrían afectar sus horas extra y pagos por tiempo de viaje. Brindaremos ejemplos de cómo y dónde documentar las horas extra y el tiempo de viaje en los nuevos registros de horas trabajadas e información sobre las infracciones que podría recibir por exceder los límites de horas extra y de tiempo de viaje. Estos cambios se deben a los nuevos requisitos de la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo y la Ley del Estado de California. Estos determinan que se paguen las horas extra y se compense el tiempo de viaje en ciertas circunstancias y dentro de los límites específicos, así como las compensaciones cuando no se cumpla con estas leyes. Estos cambios entrarán en vigor el 1 de enero de 2015. Habrá un periodo de transición de 3 meses en el que no se aplicarán infracciones. Si usted declara más horas que el límite de la semana de trabajo o declara más que el límite de tiempo de viaje semanal desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2015, se le pagará y no obtendrá una infracción. Pero desde el 1 de abril de 2015, los límites de la semana de trabajo y de tiempo de viaje se aplicarán de manera estricta y si envía un registro de horas trabajadas en la que se excedan estos límites, recibirá una infracción. Esperamos que este video le ayude a hacer una transición sin obstáculos a la nueva estructura del programa, para que continúe ayudando a los consumidores del IHSS a vivir independientemente en sus propios hogares. Para entender lo que los cambios del programa IHSS significan para usted, es importante conocer términos y conceptos clave como menos deducciones legales, horas autorizadas semanales, semana laboral, horas extra, tiempo de viaje e infracciones. Menos deducciones legales se refiere a cualquier reducción en las horas mensuales autorizadas según lo requerido por la ley, con la deducción legal actual del 7% para los consumidores que reciben 66 horas por semana, que es el máximo. Sus horas semanales serán 66 menos el 7%, que equivale a 61 horas. Horas semanales autorizadas es la cantidad de horas resultante de la necesidad mensual del consumidor divididas en 4,33 semanas, que es el número promedio de semanas en un mes. Para fines de registro de horas trabajadas, una semana laboral comienza el domingo a las 12 a.m. y termina el sábado siguiente a las 11:59 p.m. Usted y el consumidor recibirán una notificación con el total de las horas semanales autorizadas, menos la reducción actual del 7%. Recibirá una notificación aparte por cada consumidor para el que trabaje y debe asegurarse de que el total de las horas trabajadas en una semana laboral no sea mayor a 61 horas. Horas extra. Ahora puede reclamar el pago de horas extra para todas las horas después de 40 que trabaje por semana, con un límite de 66 horas, menos la reducción actual del 7%. Horas extra significa las horas trabajadas superiores a 40 en una semana. La tarifa de pago de horas extra es una vez y media del pago de la tarifa regular. Si gana $10 por hora y trabaja 45 horas en una semana de trabajo, cobrará $10 por hora por las primeras 40 horas y $15 por hora por las 5 horas trabajadas adicionales a las 40 en la semana de trabajo, para un total de $475. Tiempo de viaje. Además del pago de las horas extra, se le pagará el tiempo de viaje en ciertas circunstancias y dentro de límites específicos. Tiempo de viaje es el tiempo necesario para viajar directamente desde la ubicación en la que atiende a un consumidor hasta un sitio diferente para prestar servicios a otro consumidor en el mismo día de trabajo. Se le pagará por el tiempo necesario para viajar directamente desde el lugar en el que presta servicios al primer consumidor hasta el sitio en el que atenderá a su próximo consumidor, con un límite de 7 horas por semana. Aspectos importantes con respecto al tiempo de viaje que debe recordar. Primero, el tiempo máximo permitido para viajar durante una semana de trabajo es 7 horas. Segundo, el tiempo de viaje no formará parte de sus horas de servicio asignadas semanalmente. Tercero,
El tiempo de viaje no incluye el tiempo necesario para viajar desde su hogar al sitio en el que brinda servicios o de regreso a su hogar luego de completar el trabajo. Cuarto, se le pagará por el tiempo de viaje, independientemente del tipo de transporte, como automóvil, autobús o tren. Quinto, si su tiempo de viaje supera las 7 horas por semana de trabajo, deberá volver a organizar su cronograma de trabajo con sus consumidores para asegurarse de no superar el límite, a fin de evitar una infracción. Debe llevar un registro de su tiempo de viaje cada semana para reportarlo en su registro de horas trabajadas. Además de ingresar las horas de viaje en su registro de horas trabajadas, deberá completar por separado un formulario de solicitud de reembolso de los gastos de viaje. Las horas de viaje se suman a y no son parte de sus horas semanales autorizadas del consumidor. Tenga cuidado al planear su tiempo de viaje, ya que si envía registros de horas trabajadas con tiempo de viaje que supere las 7 horas en una semana de trabajo, se le pagará por el tiempo declarado, pero también obtendrá una infracción. Analizaremos las infracciones de forma detallada más adelante. Como un proveedor, en ocasiones su consumidor le solicitará ajustar sus horas de trabajo para satisfacer sus necesidades. Es importante que sepa cuándo su consumidor le puede autorizar a trabajar en un horario ajustado y cuándo es necesario que obtenga aprobación del condado. Sus consumidores le pueden autorizar trabajar más de sus horas autorizadas semanales cuando la autorización no dé lugar a más de 40 horas autorizadas semanales y la autorización no exceda las horas semanales autorizadas del consumidor. Su consumidor puede solicitar una excepción del condado si este requiere un ajuste que causará que sus horas autorizadas semanales superen las 40, incluso si permanecieran dentro de sus horas autorizadas semanales de servicio totales. El condado puede ajustar temporalmente las horas semanales autorizadas a pedido del consumidor debido a situaciones inesperadas o inusuales. El condado puede ajustar las horas semanales autorizadas del consumidor para cualquier semana en particular, debido a necesidades recurrentes o periódicas conocidas del consumidor. Si bien una solicitud de ajuste se puede hacer después de haberse prestado los servicios, es mejor hacerla con anticipación. Esta solicitud se debe hacer antes de que firme y envíe sus registros de horas trabajadas para el pago. Siempre debe asegurarse de que el consumidor haya recibido aprobación antes o lo antes posible, luego de que usted haya trabajado más de 40 horas en una semana. A partir del 1 de enero de 2015, estos cambios del programa afectarán la manera de completar los nuevos registros de horas trabajadas. Debido a los cambios en el programa, debe completar y enviar varios formularios nuevos, a fin de recibir autorización para continuar prestando los servicios del IHSS. Sus consumidores también son responsables de completar y enviar algunos de estos nuevos formularios. Asegúrese de completar y enviar todos los formularios que le correspondan. Revisaremos 3 formularios importantes. El primero es obligatorio, mientras que el segundo y el tercero dependerán de su situación individual. Primero, SOC 846, Acuerdo de Inscripción del Proveedor Revisado. Este es el formulario que todos los proveedores deben completar y firmar. El formulario explica los nuevos límites de la semana laboral y al firmarlo, usted reconoce que ha leído y comprende estos nuevos límites. Debe entregar el formulario firmado a su condado antes del 15 de diciembre de 2014. El condado le enviará una fotocopia del formulario firmado para sus registros. Segundo, SOC 2255, Acuerdo del tiempo de viaje y la planilla de trabajo del proveedor. Solo deberá completar este formulario si trabaja o planea hacerlo para más de un consumidor en el mismo día y viaja directamente desde un consumidor al otro. Este acuerdo explica la semana de trabajo y las limitaciones de 7 horas del tiempo de viaje e incluye áreas para que planee el cronograma de la semana de trabajo y registre cada semana el tiempo de viaje estimado entre las ubicaciones de los consumidores. Al completar el formulario, se asegura de que no trabaja o viaja más de lo que tiene permitido en cada semana laboral. Si le corresponde presentar el formulario, debe firmarlo para demostrar que comprende y está de acuerdo con los nuevos límites de la semana laboral y el tiempo de viaje. Este formulario completo y firmado se debe presentar al condado antes del 15 de diciembre de 2014.
Si no cumple con esta fecha límite, no se le pagará el tiempo de viaje hasta que el condado reciba su formulario completo y firmado. Si el condado no recibe un SOC 2255 completo y firmado antes del 1 de marzo de 2015, quedará excluido como proveedor desde el 1 de abril de 2015. El condado le enviará una fotocopia del formulario firmado para su registro. Tercero, SOC 2256. Acuerdo de la semana de trabajo entre el consumidor-proveedor. Si presta servicios para un consumidor que además obtiene servicios de otro u otros proveedores, usted y ese consumidor deben completar el formulario SOC 2256 juntos. Por medio de este acuerdo, el consumidor y el condado sabrán cuántas horas trabajará usted para ese consumidor cada semana. Usted y el consumidor deben firmar el mismo formulario y el consumidor debe devolverlo al condado antes del 15 de diciembre de 2014. En caso de que el consumidor no devuelva el SOC 2256 firmado al condado antes de la fecha límite, no tendrán autorización para recibir al IHSS hasta que el condado les haya informado que recibieron el formulario. El condado le enviará una fotocopia del formulario firmado para su registro. Es importante que usted determine cuáles de estos formularios se aplican a su caso y los envíe al condado antes del 15 de diciembre de 2014, de modo que pueda continuar asistiendo a consumidores como parte del programa. Si no comprende la información de esta sección o si tiene alguna pregunta con respecto a estos formularios, contacte a su oficina de IHSS local o su administración pública del IHSS. Analicemos los nuevos registros de horas trabajadas. Estos dos nuevos registros de horas trabajadas contienen disposiciones con respecto a las horas extra y el pago del tiempo de viaje, y han sido mejoradas para que sean más fáciles de leer y completar. Estos nuevos registros de horas trabajadas reemplazarán a las actuales a partir del 1 de enero de 2015. Desde el 1 de enero de 2015, todos los registros de horas trabajadas tendrán un mayor tamaño. El registro de horas trabajadas ahora se imprime en tamaño de papel carta regular, mayor tamaño de impresión. El tamaño del diseño se ha ampliado y una hoja por semana laboral de 7 días para declarar horas extra. Otra gran mejora es que el registro de horas trabajadas y el cheque ahora se enviarán individualmente para que ya no los tenga que separar. Los nuevos registros de horas trabajadas ya no incluirán las horas mensuales autorizadas del consumidor. Esto significa que si usted necesita saber cuántas horas están autorizadas, deberá consultar la notificación que recibió con esa información. Ahora necesitamos determinar cuál de los nuevos registros de horas trabajadas completará para solicitar el reembolso de las horas trabajadas. Para fines de este curso, nos referiremos a los dos nuevos registros de horas trabajadas como de no viaje y de viaje. El registro de horas trabajadas de no viaje es para aquellos que no viajan, es decir, que usted solo trabaja para un consumidor o para varios, pero no viaja directamente desde un consumidor a otro en el mismo día de trabajo. La mayoría de ustedes no viajan, por lo que le corresponde este registro de horas trabajadas. Este registro se debe enviar a P.O. Box 272862, Chico, California 95927-2862. El registro de horas trabajadas de viaje es para aquellos que trabajan para varios consumidores y viajan directamente desde la ubicación en que se prestan los servicios a un consumidor hasta donde se prestan a un segundo consumidor el mismo día de trabajo. El registro de horas trabajadas de viaje incluirá tanto horas de servicio como de tiempo de viaje. Debe recordar estos puntos importantes. Hay una área específica para documentar el tiempo de viaje pagado que se limita a 7 horas por semana. El tiempo de viaje se documenta en el registro de horas trabajadas para el consumidor a cuya dirección usted se dirige. Debe enviar un formulario de solicitud de reembolso de los gastos de viaje junto con su registro de horas trabajadas. El registro de horas trabajadas de viaje y los formularios de solicitud de reembolso de los gastos de viaje se deben firmar y enviar juntos a P.O. Box 272863, Chico, California 95927-2863. Si trabaja para más de un consumidor y viaja directamente entre los consumidores el mismo día para prestar servicios, deberá completar un formulario de solicitud de reembolso de los gastos de viaje, además del registro de horas trabajadas de viaje, a fin de reclamar el pago de sus horas de viaje.
Si este es el caso, se le enviará un formulario con los registros de horas trabajadas para sus consumidores. Si presta servicios a varios consumidores el mismo día y viaja directamente entre sus ubicaciones, recibirá un formulario junto con un registro de horas trabajadas para cada consumidor para el que trabaja. Analicemos el nuevo formulario de solicitud de reembolso de los gastos de viaje. Tenga siempre presente que las horas de viaje se registran en los registros de horas trabajadas del consumidor, a cuyo domicilio usted viaja. Deberá completar el formulario y registrar el tiempo de viaje en su registro de horas trabajadas para el consumidor a cuya dirección se dirige a fin de obtener el pago del tiempo de viaje. Es importante que toda la información que ingrese esté solo en tinta negra. En la parte superior de este formulario en cuestión, debe completar cada sección si no está completada previamente. Deberá ingresar nombre del proveedor, que es su nombre. Nombre del destinatario, es el nombre del consumidor a cuyo domicilio usted viaja. Número del proveedor, es su número de proveedor, el que figura en su registro de horas trabajadas. Número de la planilla de horarios, que figura en su registro de horas trabajadas que corresponde al formulario. Número de caso, es el número de caso de su consumidor y estará en su registro de horas trabajadas. Periodo de pago desde, es la fecha de inicio del periodo de pago de registro de horas trabajadas que corresponde al formulario de solicitud de reembolso. Periodo de pago hasta, es la fecha de finalización del periodo de pago de su registro de horas trabajadas. Tipo de programa, es IHSS o programas de servicios de cuidado personal por extensión. En la sección inferior del formulario tendrá que encontrar la semana laboral correspondiente e ingresar su tiempo de viaje en horas y minutos en cada día que viajó directamente de un consumidor a otro. Al lado de las horas y minutos para cada día, coloque el número de caso del consumidor desde el que viajó. Luego, ingrese la distancia total que viajó en millas, desde una ubicación de servicio hasta la otra. Deberá ingresar esta información para cada día que viajó directamente entre dos consumidores o más. Consulte el frente del formulario para obtener instrucciones más detalladas. Debe firmar y fechar ambos. Asegúrese de que su formulario de solicitud esté incluido con su registro de horas trabajadas de viaje en el mismo sobre y envíelo a la instalación de procesamiento de hojas de asistencia a P.O. Box 272863, Chico, California 95927. Asegúrese de enviar su registro de horas trabajadas de viaje y el formulario de solicitud de reembolso de los gastos de viaje correspondiente juntos. De lo contrario, solo se le pagarán las horas de servicio y no el tiempo de viaje. Ahora que hemos analizado y proporcionado directrices sobre cómo utilizarlas, veamos algunos ejemplos sobre cómo completar correctamente los registros de horas trabajadas de no viaje y de viaje. Usaremos el registro de horas trabajadas de no viaje, ya que los servicios solo se prestan a un consumidor. Para fines de este ejercicio, asuma que usted como proveedor trabaja para un consumidor llamado Josie. Josie tiene autorizadas 173 horas y 12 minutos por mes, 40 horas semanales. Cuando trabajó para Josie la segunda mitad del mes, usted fue cuidadoso al registrar en su calendario las horas que trabajó cada día. Debe completar y enviar su registro de horas trabajadas y recordar que debe asegurarse de no exceder sus horas semanales autorizadas y las horas mensuales autorizadas de su consumidor. Buen trabajo. Ha completado su registro de horas trabajadas para mostrar el número de horas que trabajó cada día y no se excedió de las 40 horas semanales a las que estaba autorizado para trabajar para Josie. Si trabaja para más de un consumidor, deberá usar el registro de horas trabajadas de viaje. Es importante que guarde registros precisos en los que se muestre el tiempo que trabajó para cada consumidor y su tiempo de viaje desde un consumidor a otro. Esto es de importancia porque un proveedor no puede superar el número total de horas autorizadas por semana consumidor y no puede superar las 40 horas por semana para todos los consumidores para los que trabaja, a menos que se hayan autorizado horas extra como parte de sus horas semanales autorizadas. Debe guardar un registro del consumidor a cuyo domicilio se dirige, porque deberá registrar sus horas de viaje en ese registro de horas trabajadas. El viaje se limita a 7 horas por semana. En este ejemplo, el proveedor Steve trabaja para dos consumidores, Peter y Elena. Peter tiene autorizadas 100 horas por mes, que es 23,09 horas por semana, y Elena también tiene autorizadas 100 horas por mes,
o 23,09 horas por semana. Steve ha tenido especial cuidado en registrar todas las horas que trabajó para Peter y Elena, incluido su tiempo de viaje entre los dos consumidores. Ahora Steve debe completar sus registros de horas trabajadas para los servicios que prestó a Peter y a Elena. Steve deberá ser precavido e incluir las horas de servicio correctas en el registro de horas trabajadas correspondiente y registrar su tiempo de viaje en el registro de horas trabajadas del consumidor a cuyo domicilio se dirige. Steve debe asegurarse de no exceder sus horas autorizadas del consumidor o de no superar un total de 61 horas por semana para ambos. Veamos cómo lo hace Steve. Como puede ver en estos dos ejemplos, el llevar mejores registros de las horas que trabaja y el tiempo que le lleva viajar entre consumidores le ayudará a completar y enviar correctamente sus registros de horas trabajadas y permanecer dentro de la estructura del programa IHSS. Los nuevos registros de horas trabajadas se procesan en la instalación de procesamiento en Chico, California. Como se mencionó anteriormente, cada registro de horas trabajadas se debe enviar al apartado de correos correcto. Para recibir pagos en fecha, debe enviar un registro de horas trabajadas de nómina, firmada por usted y el consumidor, dentro de las 2 semanas a partir de la finalización de cada periodo de nómina bimestralmente. De otro modo, su pago se puede retrasar hasta un mes. Es importante cumplir con todas las reglas de los registros de horas trabajadas y del programa IHSS para que no trabaje ni reclame horas en exceso. Si no acata las reglas y las limitaciones, recibirá una infracción. Una infracción es el resultado de no cumplir con las reglas de tiempo de viaje y horas extra. La repetición de incumplimientos puede conducir a la suspensión del programa. Aunque las nuevas reglas del programa entren en vigencia el 1 de enero de 2015, habrá un periodo de transición hasta el 31 de marzo de 2015, durante el que no se aplicarán los límites de la semana de trabajo y el tiempo de viaje, y no se producirán infracciones. Desde el 1 de abril de 2015, si envía un registro de horas trabajadas, reportando más horas que el límite establecido para la semana laboral y el tiempo de viaje, recibirá una infracción. Estas son algunas de las acciones que provocarán que reciba una infracción. Trabajar más de 40 horas en una semana laboral sin que el consumidor reciba la aprobación del condado. Esto se aplica cuando normalmente no debería trabajar más de 40 horas en una semana laboral para ese consumidor. Trabajar más de un total de 61 horas para un consumidor con quien no tiene una relación exclusiva proveedor-consumidor. Viajar más de 7 horas en una semana de trabajo. Si el condado determina que ha violado las limitaciones en las horas semanales trabajadas extra o en el tiempo de viaje, le enviará una notificación de infracción, una notificación a todos los consumidores para los que usted trabaja, informándoles sobre la violación. Esta notificación incluirá detalles sobre el motivo de la infracción. Una infracción genera una consecuencia directa asociada, determinada por cuantas infracciones tenga. La primera infracción hará que reciba una advertencia por escrito. Si tiene lugar una segunda infracción, recibirá una advertencia por escrito y deberá realizar un curso obligatorio. Se le pagará para que complete este curso obligatorio. Si no completa el curso requerido dentro de los 14 días calendario desde que recibió la notificación de infracción, automáticamente recibirá una tercera infracción. Si obtiene una tercera infracción, recibirá una suspensión de 3 meses para brindar servicios del IHSS. Una cuarta infracción se le desvinculará y recibirá una suspensión de 1 año para brindar servicios. Si tiene más de una infracción en el mismo periodo de pago, se contará como una sola infracción. Cada infracción que recibe se añadirá a su registro durante su empleo como proveedor del IHSS. Luego de 1 año y cada año posterior en que no reciba infracciones, el número de estos se reducirá a 1. Si recibe una cuarta infracción y es desvinculado del programa IHSS, podrá solicitar volver a ser un proveedor del IHSS luego de 1 año de suspensión. Deberá completar nuevamente todos los requerimientos de inscripción de proveedores, incluidos los antecedentes criminales, la orientación para proveedores y todos los formularios requeridos antes de poder ser reincorporado.
Una vez reincorporado, sus infracciones se restablecerán a 0. Si recibe una infracción, tiene 10 días desde la fecha de la notificación para solicitar que el condado revise su infracción. Para la tercera y cuarta infracción, si el condado determina no retirar la infracción luego de revisarla, puede solicitar una revisión administrativa por escrito de la infracción al Departamento de Servicios Sociales de California. Las infracciones son cuestiones importantes que debe evitar a fin de continuar siendo un proveedor y de ayudar a sus consumidores. Analicemos algunos ejemplos de situaciones que se pueden presentar. Le pediremos que decida si se trata de una violación o no, y si lo es, ¿qué hubiese hecho falta para evitar la violación? Sara es proveedora del IHSS para su tía Margaret, quien tiene autorizadas 40 horas semanales o 173 horas mensuales. En la semana de trabajo 1, Margaret sufre un accidente de vejiga y Sara trabaja una hora extra debido a que tiene que cambiar las ropas de Margaret, bañarla y lavar su ropa de cama. La semana siguiente, Sara trabaja solo 39 horas para no trabajar más de las 173 horas mensuales que Margaret tiene autorizadas. Decida. Si Sara reporta 41 horas semanales en su registro de horas trabajadas, ¿recibirá una infracción? Respuesta: sí, ya que una hora extra hará que exceda el límite semanal de 40 horas. Para que Sara evite recibir un apercibimiento, su tía Margaret debe solicitar aprobación del condado para la hora de tiempo extra que se necesitó. Incluso si la aprobación aún no se ha recibido, Sara debe registrar la hora adicional en el nuevo registro de horas trabajadas y la tía Margaret debe llamar al condado para solicitar aprobación antes de que Sara firme el registro de horas trabajadas. Ejemplo 2. Stan trabaja para Keisha, quien tiene autorizadas 47 horas semanales o 203,5 horas mensuales. Una semana, Keisha necesita que Stan trabaje 50 horas, 3 más que sus horas semanales autorizadas. Stan trabajará 3 horas menos en otra semana del mismo mes. Decida, ¿recibirá Stan una infracción por trabajar 50 horas en una semana? Respuesta: no. Stan no recibirá una infracción porque Keisha ya ha recibido autorización para horas extra para el mes y al ajustar sus horas semanales, Stan no superará el límite de horas extra autorizadas para el mes. Aquí hay otro ejemplo. Lisa trabaja para María y Verónica por un total de 56 horas semanales autorizadas o 242,5 horas mensuales. Lisa trabaja 30 horas semanales para María y 26 horas semanales para Verónica. Una semana, María solicita a Lisa trabajar 7 horas adicionales y 7 horas menos la próxima semana para evitar exceder el máximo de horas mensuales autorizadas. Lisa accede a trabajar 7 horas adicionales la primera semana, haciendo un total de 37 para María esa semana. Lisa también trabaja sus 26 horas semanales autorizadas para Verónica durante la misma semana. Decida, ¿recibirá Lisa una infracción por ajustar las horas de María entre 2 semanas? Respuesta: sí. Lisa recibirá una infracción ya que al trabajar 37 horas una semana para María, combinadas con las 26 horas regulares de Verónica, habrá trabajado un total de 63 horas, lo cual excede el máximo de 61 horas semanales permitidas. Y finalmente, John trabaja para Javier, Susan y Lee 6 días a la semana. Cada día, John viaja 30 minutos directamente desde la casa de Javier hasta la casa de Susan y 30 minutos directamente desde la casa de Susan hasta la casa de Lee. El tiempo normal de viaje de John para sus 3 consumidores es de 6 horas semanales y él reporta ese tiempo en el registro de horas trabajadas de cada consumidor hacia el que está viajando para prestar servicios. John decide empezar a trabajar también para David, 6 días a la semana. John viajará 15 minutos cada día directamente entre la casa de Lee y la casa de David. Decida, ¿recibirá John una infracción cuando empiece a trabajar para David? Sí,
Según el cronograma que ha planeado, John recibirá una infracción si declara todo su tiempo de viaje. John olvidó que no puede superar las 7 horas de tiempo de viaje semanales. Si él viaja 15 minutos directamente desde la casa de Lee hasta la casa de David 6 días a la semana, eso hará un total de 1,5 horas. Agregando 1,5 horas a su tiempo de viaje previo de 6 horas entre Javier, Susan y Lee, John sumará un total de 7,5 horas de tiempo de viaje. Para evitar recibir una infracción, John debe reorganizar su cronograma de trabajo con sus consumidores antes de empezar a trabajar con David, para no exceder el límite de 7 horas de viaje semanales. Como puede ver en estos ejemplos, hay mucho que considerar antes de ajustar su cronograma de trabajo del IHSS. Es importante que preste atención especial a los límites semanales de horas y tiempo de viaje y que calcule cuidadosamente su total de horas para no recibir ninguna infracción. Completar correctamente las hojas de asistencia del IHSS le ayudará a recibir pagos a tiempo, evitar reclamar más horas que las que tiene autorizadas el consumidor y prevenir errores que podrían resultar en infracciones o desvinculaciones innecesarias del programa. Aquí hay algunos puntos clave para completar con precisión las hojas de asistencia del IHSS. Estos cambios empezarán el 1 de enero de 2015. El proceso de infracciones comenzará el 1 de abril de 2015. Se le permitirá reclamar el pago de horas extra para las horas trabajadas que excedan las 40 horas semanales hasta 66 horas, menos la reducción del 7%. La semana laboral se define desde el domingo a las 12 a.m. hasta el sábado a las 11:59 p.m. No debe exceder las 7 horas semanales de tiempo de viaje. El tiempo de viaje se documenta en el registro de horas trabajadas para el consumidor a cuya dirección se dirige. Asegúrese de comprender el proceso de aprobación para las horas de ajuste. Las infracciones son el resultado de no cumplir con las reglas de tiempo de viaje y horas extra del programa IHSS. Asegúrese de firmar y enviar su registro de horas trabajadas. Esperamos que este video le haya ayudado a entender los nuevos cambios en el programa y a completar sus nuevas hojas de asistencia, que entrarán en vigencia el 1 de enero de 2015. Si tiene más preguntas sobre las horas extra, el pago del tiempo de viaje en el programa o sobre cómo completar las hojas de asistencia, comuníquese con su oficina de IHSS local, su administración pública, o visite el sitio web del Departamento de Servicios Sociales de California en www.cdss.gov/aged-blind-disabled/PG1788.htm.